Podemos ir abriendo nuestras Biblias en el Salmo 23. Salmo 23. Es un salmo que, todos conocemos, muy conocido. Y voy a pedir que los que van a estar ayudándonos ahí a poner en la pantalla, vamos a leer primero en la versión Reina Valera y luego quiero que lo leamos también en la otra Nueva Traducción Viviente, aunque nos lleve un poquito más de tiempo, pero es importante porque queremos ver algunos aspectos que la Escritura nos enseña, nos muestra. Yo creo que es un salmo que la mayoría de nosotros lo hemos leído muchas veces. Algunos yo creo que se lo saben de memoria. La verdad es un salmo muy bonito. Es un salmo, vamos a decir, muy popular. Salmo 23. Ahí desde el versículo 1. Desde el versículo 1 vemos que nos dice en la versión Reina Valera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora, si la podemos leer en la Nueva Traducción Viviente, aunque está muy entendible en esta versión, pero me gusta ver también siempre la otra versión, como dice: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas. Y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Amén. Vemos que este salmo empieza diciendo, desde el versículo 1, el salmista está reconociendo y está diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él está declarando, él está reconociendo: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Él está diciendo y declarando
creyendo, podemos decir también, porque está diciendo, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Él está declarando, está creyendo que el Señor le va a dar ese descanso. Cuando habla de lugares de delicados pastos, dice la otra versión, en verdes prados me deja descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué entendemos cuando dice junto a aguas de reposo me pastoreará? ¿Qué es lo que hace un pastor allá en la pradera donde anda el pastor con las ovejas, que las lleva a tomar agua? ¿Qué es pastorear? Cuidar, que está ahí, está cuidando, está velando por ellas. Él está reconociendo, confortará mi alma. Dice en la versión, Él renueva mis fuerzas. ¿Él renueva tus fuerzas? Sí. Él renueva nuestras fuerzas. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué podemos entender con eso? Dice esta versión, tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. ¿Qué es lo que hace el pastor cuando va con las ovejas? Normalmente traen una vara, ¿verdad? O un cayado, como se le llama. Y esa vara, ese cayado que también se le llama, las ovejas saben que es como un tipo de protección que usa el pastor. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y luego, cuando dice en el versículo 5 estas palabras, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Cuando vemos aquí en este versículo 5 que el salmista dice esta frase, estas palabras, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. ¿Qué significa? ¿Qué podemos entender cuando está mencionando aquí la Escritura por aderezas mesa delante de mí? O como dice esta versión, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. ¿Qué podemos entender? ¿Qué se entiende cuando dice aderezas mesa delante de mis enemigos? O me preparas un banquete. Según unos comentaristas, estudiosos, renombrados, conocedores del texto hebreo, dicen que sí hace referencia estas palabras, cuando dice, aderezas mesa delante de mí, que sí hace referencia a, como dice esta otra versión, me preparas un banquete, que sí hace referencia de acuerdo al significado de las palabras originales en hebreo, sí está haciendo referencia a un banquete como a preparar comida. Sí tiene el significado de preparar comida. Pero dicen estos estudiosos, conocedores del significado en hebreo, dicen que en el hebreo el significado va más allá de solamente preparar una comida, sino mencionan y dicen que es preparar mesa con esmero. Preparar una comida con esmero quiere decir
que cuando se pone un mantel ahí muy bonito, cuando se pone la mesa ahí con cubiertos así muy elegantes de plata, con copas de cristal, ahí la mejor vajilla con platos de cerámica, ahí con los candelabros y velas. Dicen estos conocedores que el significado original está diciendo eso, que se está refiriendo a aderezas mesa delante de mí, que no es nada más que alimenta o sirve comida, sino que lo hace en una manera muy, vamos a decir, elegante. Qué interesante entender el significado de lo que está diciendo estas palabras el salmista. Pero dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Y a qué se refiere cuando hace mención de mis angustiadores? ¿Qué significa la palabra angustiadores? Dice que traduce como adversarios y como enemigos. Muchas y la mayoría de las traducciones emplean la palabra enemigos y hacen referencia, y es como que está diciendo, en presencia de mis enemigos, cuando está haciendo mención de estas palabras. Ahora, la definición de angustiador o de enemigo se entiende como él o lo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se puede emplear o puede ser atribuido a una persona o a una cosa. O sea, vamos a esclarecer un poco más. Es como si dijéramos, si estamos diciendo lo, es lo que nos angustia o lo que nos intranquiliza, lo que nos preocupa, lo que nos entristece, lo que nos mortifica, te está refiriendo a algo. Pero también se refiere a él, refiriéndose a una persona. El que nos angustia, el que nos intranquiliza, el que nos preocupa, el que nos mortifica. Pero en cualquiera de los dos casos, siempre vamos a ver que Dios nos va a dar la victoria. Si es alguien que nos angustia, Dios nos va a dar la victoria. Si es algo que nos angustia, Dios nos va a dar la victoria. Amén. Cuando dice en presencia de mis enemigos, en este caso vamos a pensar en personas. Esto significa que lo verán, que se darán cuenta, inclusive sentirán envidia, pero no podrán hacer nada para impedirlo. Porque lamentablemente, hablando como personas, lamentablemente siempre va a existir la envidia. Es triste, pero aún dentro del pueblo cristiano. Es triste, pero así es. Va a existir la envidia. Pero ya sea si es dentro del pueblo cristiano o de gente, vamos a decir, de afuera, cuando hay envidia, quiere decir que la otra parte generalmente quiere el mal para nosotros. Así es, ¿verdad? Normalmente la otra parte quiere el mal para nosotros, para uno. Por eso cuando hay envidia en nosotros, que decimos que tenemos temor de Dios, que estamos buscando a Dios, y hay envidia en nosotros, tenemos que tener mucho cuidado.
Porque desde el momento que hay envidia en nosotros, ahí se prende un foco rojo. Cuidado, porque si dejamos que esa envidia haga su obra, ¿la obra de la envidia viene de Dios? No. Entonces tenemos que tener cuidado. Pero a veces es inconsciente. ¿Pero por qué viene inconsciente? Porque de alguna manera, ahí muy escondido en nuestro corazón, quiere decir que hay envidia. Pero si hay envidia, tenemos que, si estamos conscientes y estamos caminando en el temor de Dios, el Espíritu Santo nos va a redarguir y nos va a decir, eso no, tienes que hacerlo a un lado, tienes que rechazarlo. Yo no puedo tener envidia, no debo, porque si permito, entonces viene una consecuencia si no la desechamos a tiempo. Amén. Entonces, es interesante que cuando vemos este pasaje, cuando dice, aderezas mesa delante de mí, está diciendo, está mencionando que Dios es como el anfitrión. Es Dios el que nos está sirviendo. Fíjese qué interesante. Es Dios el que nos está sirviendo la mesa. ¿Lo creen? ¿Qué quiere decir eso? Dios como el anfitrión que nos sirve. Decimos, bueno, no, nosotros somos siervos de Dios, nosotros siempre servimos a Dios, sí. Pero cada bendición que recibimos es Dios sirviéndonos a nosotros. Amén. Así es. Él es el que prepara mesa, dice, delante de nuestros angustiadores. Así es que, ahora, ¿cómo podemos entender un poco mejor el que prepara mesa delante de nuestros enemigos? Vamos a ver algunos ejemplos y precisamente a través del libro de Daniel vamos a ver unos ejemplos donde vemos cómo Dios adereza mesa en presencia de sus enemigos. A través del libro de Daniel el profeta, nos narra que un pueblo, el pueblo de Judá en aquel entonces, ese pueblo fue invadido por un rey llamado Nabucodonosor de Babilonia. Y ese rey invade esa ciudad de Judá y derrota al rey. Ese rey se llamaba Joacim, rey de Judá. ¿Qué sucede? Una vez que el rey Nabucodonosor invade la tierra de Judá, se lleva cautivos a varias personas. Dice la Biblia, a los cautivos que se lleva y a los que de alguna manera el rey Nabucodonosor elige y manda llamar, son de la familia real del rey de Judá y otras familias importantes que también habían sido llevados cautivos. Entonces, el rey Nabucodonosor, dice la Biblia, que le ordena a su jefe del Estado Mayor que traiga al palacio a algunos de los jóvenes cautivos de la familia real de Judá y que seleccione a algunos jóvenes de entre ellos que estuvieran sanos y fuertes y que esos jóvenes los instruyeran en todo conocimiento y sabiduría y que aprendieran el idioma y aprendieran la literatura de Babilonia para que pudieran llegar a servir en el palacio del rey Nabucodonosor. Qué interesante ver que el rey de otra cultura, de otra nación,
enemigo del pueblo de Dios, él quiere que unos jóvenes sean instruidos y le sirvan a él. Es interesante. ¿Por qué? No dice la Biblia por qué. Pero el rey hace eso. Y yo estaba meditando al respecto, dice, bueno, la Biblia no hace mención de por qué, que acaso no había jóvenes también dentro de su mismo pueblo de Babilonia que pudieran hacer la función que estos jóvenes de Judá. Yo pienso que sí, pero de alguna manera Dios sabe cómo obra, porque Dios aún obra a través de los mismos enemigos. Y vemos que dentro de esos jóvenes que fueron llamados de la familia real del pueblo de Judá, fueron llamados los que nos dice aquí la escritura en el libro de Daniel. Precisamente Daniel, ¿recuerdan? Misael, Ananías, Azarías, que les fueron cambiados sus nombres judíos por nombres babilónicos. Los que han leído estos pasajes yo creo que recuerdan. ¿Qué sucedió? A Daniel lo llamaron Beltsasar, a Ananías le llamaron Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego, jóvenes temerosos de Dios. Y ellos, a pesar de estar cautivos en Babilonia y a pesar de que fueron instruidos en toda su cultura y estar al servicio del rey, desde un principio decidieron no contaminarse con la comida y el vino que el rey mandó ofrecerles. ¿Recuerdan los que han leído estos pasajes? Y vemos a través de estos pasajes cómo Daniel, a pesar de ser cautivo, llegó a ocupar la posición más alta como primer ministro de Babilonia y siempre se mantuvo fiel a Dios a pesar que estaba sirviendo al rey. Él se mantuvo fiel a Dios, al igual que sus amigos. Vemos que aunque estaban sirviendo físicamente a un rey pagano, eso no impidió que siguieran sirviendo al único Dios vivo. Vemos ahí en la escritura. Entonces, en el capítulo 3 de Daniel, vemos aquí un ejemplo de cómo los amigos de Daniel, Dios les adereza mesa delante de sus enemigos. Ahí vamos a ver un primer ejemplo. A través de estos jóvenes, yo creo que estas son historias que ya conocemos, que ya hemos leído muchas veces. ¿Qué sucede aquí? Sucede, vamos a ir al versículo 14, pero vemos en los versículos anteriores de Daniel capítulo 3, ¿qué sucede? Que el rey había mandado levantar una estatua de oro, ¿recuerdan? Y había dicho el rey que todo el pueblo tenía que adorar a esa estatua. Pero ¿qué sucede? Que estos jóvenes, Sadrach, Mesac y Abednego, ya con sus nombres de Babilonia, ellos se negaron a honrar la estatua, a postrarse de la estatua. Y vemos a partir del versículo 14, dice, les pregunta, los llevan hacia con el rey. ¿Y qué sucede? El rey les pregunta ahí en el versículo 14, ¿es verdad, Sadrach, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Y dice el 15, el rey les dice, les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho, cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces dice el rey, que Dios podrá rescatarlos de mi poder.
dice ahí el rey. Pero en el versículo 16 vemos lo que contestaron estos jóvenes. Qué convicción, qué fe, qué lealtad tenían estos jóvenes hacia Dios, hacia nuestro Dios. ¿Qué fue lo que ellos contestaron? Dijeron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Oh, imagínense, en aquel entonces, delante del rey, mencionar esas palabras, como que qué atrevidos, ¿verdad? Qué muchachos tan atrevidos. Pero es que ellos estaban bien, con una convicción bien firme y una fe bien firme. Dice el 17: si nos arrojan al horno ardiente, dicen ellos. Fíjense lo que dice: al Dios a quien servimos. Quiero detenerme tantito aquí. ¿Cuál era la función de estos tres jóvenes? ¿Qué estaban haciendo en el palacio del rey? Estaban sirviendo al rey, ¿sí? Su trabajo, vamos a decir, su trabajo secular, su trabajo de todos los días, era servir en el palacio del rey, porque fueron escogidos, fueron de los elegidos, que fueron instruidos en el idioma, en la cultura, en todo. Lo único que ellos se mantuvieron firmes fue en cuanto a la religión. Ellos ahí no. Los instruyeron en todo lo demás, menos en el aspecto de la fe. Por eso leemos en el versículo 17 que dice: si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Ellos le dijeron eso al rey. ¿Y cómo están diciendo al Dios a quien servimos? Si ellos no estaban trabajando como sacerdotes, ellos no estaban trabajando, vamos a decir, en el ministerio, en nada que tenía que ver con el ministerio de Dios. ¿Cómo es que ellos dicen al Dios a quien servimos? Es interesante entonces ver que no importa el trabajo que nosotros tengamos secular afuera, lo que hagamos, negocio, lo que sea, ese es un trabajo. Pero al Dios al que ustedes sirven se va a diferenciar por su fe. Porque cualquier persona que trabaja en cualquier cosa, en cualquier parte, en cualquier negocio, puede servir a otro Dios. Tal vez como nosotros antes, que no conocíamos al Señor, servíamos a otro Dios. Pero aquí hacen mención ellos y dicen: al Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Después dice, continúa: Él nos rescatará de su poder, su majestad. Le están diciendo así, como señalándolo. Dice el 18: pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Bien firmes estos muchachos. Pero aunque no lo hiciera, o sea, yo sirvo a Dios mientras Dios me bendice, mientras Dios me da lo que quiero, lo que necesito. Pero en el momento que veo como que no me está bendiciendo, entonces como que viene el desánimo, como que viene el que, bueno, pues, no, pues ahorita como que Dios no me está escuchando, como que Dios no me está bendiciendo. No, pues entonces, ¿qué caso tiene que le siga buscando? ¿Qué caso tiene que vaya a la iglesia? ¿Qué caso? No, pues mejor me quedo en la casa. Y empezamos.
empieza aquella voz a susurrarnos, mira, ¿para qué? Mira, Dios nos te está bendiciendo, mira. ¿Pero qué dijeron estos jóvenes? Pero aunque no lo hiciera, porque le dijeron al rey, Él nos rescatará de su poder. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros, por alguna cosa que aparentemente Dios no hace por nosotros, nos desanima para querer cuitear, como se dice, ¿verdad? En inglés, de la fe? Pero ¿qué sucede? Dice, continúa diciendo la escritura. Bueno, ¿cómo que falló algo? Ahora sí, ahí está. Bueno, ¿alguien quiere que nos sigamos compartiendo? Pero aunque el micrófono falle, como quiera vamos a seguir compartiendo. No importa. Aunque no tengo mucha voz, pero como quiera Dios me la va a dar. ¿Qué dice? Que el rey entonces, muy enojado, ordena que los echen al horno ardiente, ¿verdad? Dice el 24, de pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie en un salto y exclamó a sus asesores, ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Dice el versículo 25, dice el 25. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el 4.º hombre se parece a un dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó. O sea, les habló a los nombres de los 3 jóvenes. Y les dice, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Y es interesante, fíjense, notar lo que el rey les dice. Las palabras que el rey usó para llamarlos siervos del Dios Altísimo. Desde el momento que el rey, que había metido a estos jóvenes al horno de fuego, porque no quisieron adorar a su Dios, ahora resulta que cuando ve que a esos jóvenes ahí adentro no les está pasando nada, ahora sí dice y declara, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Ahí vemos la primer parte interesante que resulta después de que estos jóvenes fueron metidos al horno de fuego. Primeramente vemos que el rey declara y está reconociendo siervos del Dios Altísimo. Dice, así que los jóvenes Sadrac, Mesach y Abednego salieron del fuego. El 27 dice, entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. No se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa. Dice, ni siquiera olían a humo, dice esta versión. Y luego el 28 de nuevo, el rey Nabucodonosor dijo, alabado sea el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego. Vuelve a mencionar el rey. Fíjense, alabado sea el Dios de estos jóvenes. Ahí ya el rey está alabando al Dios de ellos.
Él está reconociendo. Y después dice el mismo rey, envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. El rey está declarándolo y está reconociendo. Dice el 29, por lo tanto, yo decreto. ¿Qué significa cuando un rey hacía un decreto? ¿Qué significaba un decreto? Sí, era una ley, era una orden que todos en todo el imperio tenían que cumplir. Cuando dice yo decreto, si alguien, cualquiera que sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. El rey está declarando eso. Hizo un decreto. Entonces, ¿qué estamos viendo en estos pasajes? Estamos viendo que estos jóvenes que estuvieron dispuestos a mantenerse firmes en su fe, en su convicción, aún delante del rey, aún que habían sido y estaban siendo amenazados de que iban a ser metidos en aquel horno de fuego, ellos dijeron, nosotros no nos vamos a mover de nuestra fe. ¿Cómo leímos? Que le dijeron al rey, nuestro Dios nos va a ayudar. Pero aun que no lo haga, como quiera, nosotros no vamos a adorar a su Dios. Fíjense. Cuando fueron ellos echados a ese horno, Dios fue fiel a la fe de ellos. ¿Por qué? Estamos viendo que no les pasó nada. Pero estamos hablando de que del Salmo 23, del versículo 5, cuando dice, aderezas mesa delante de mis angustiadores. Aquí, viendo estos pasajes, vemos que Dios preparó banquete, aderezó mesa para Mesach, Sadrach y Abednego, aderezó mesa delante de sus enemigos cuando ellos, estando dentro de ese horno de fuego, no les pasó nada. Y cuando el rey se da cuenta, y cuando el rey reconoce, y cuando el rey alaba al Dios de ellos, ahí Dios está aderezando mesa delante de sus enemigos, de estos tres jóvenes. Ahí podemos entender el significado cuando dice Dios adereza mesa delante de nuestros angustiadores. ¿Cuántas veces nosotros no hemos pasado por situaciones, por circunstancias que creemos o vemos que no tienen solución o que no hay salida? Y luego, de una manera que a veces no podemos entender, se soluciona. Y solamente decimos, algunos, y aún como cristianos dicen, qué buena suerte. Qué buena suerte ni qué nada. Dios aderezó mesa delante de ti, delante de tus enemigos, delante de aquella circunstancia, y a veces no lo reconocemos. No reconociste que Dios aderezó mesa delante de ti en aquella circunstancia. ¿A cuántos no nos ha pasado eso? ¿Verdad? Pero, y cuando nos ha pasado eso, en lugar de reconocer y decir, Señor, gracias, porque me preparaste mesa de lujo, con manteles largos, como se dice, y no lo reconocimos. Pero aquí vemos que el salmista está reconociendo y está diciendo,
aderezas mesa delante de mí. Pero ¿saben una cosa? Para poder entender y llegar al versículo 5, decir lo que dice este versículo 5 del Salmo 23, y para poder decir, aderezas mesa delante de mis angustiadores, tenemos que tener la convicción del salmista, como empieza diciendo ahí desde el versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si nosotros no tenemos o no declaramos y no reconocemos, Jehová es mi pastor, nada me faltará, no vamos a poder llegar y reconocer y decir, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Amén. Eso es lo que significa, es lo que está diciendo aquí el salmista en estas palabras. Entonces, pudiéramos pensar o pudiéramos decir, ok, para poder llegar a decir como el salmista, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Para llegar a eso, de alguna manera, antes vamos a pasar por situaciones y circunstancias difíciles. Porque si no pasamos por circunstancias difíciles, entonces, ¿cómo Dios va a preparar mesa delante de nosotros? Cuando pasamos por situaciones y circunstancias difíciles, ya sea como dijimos, por causa de alguien o por causa de algo, no importa la situación o la circunstancia, si nosotros nos mantenemos firmes en nuestra fe, vamos a poder ver que Dios va a aderezar mesa delante de nuestros enemigos. Pero ¿qué sucede? Muchas veces, cuando vienen las situaciones y las circunstancias difíciles, no queremos y no estamos dispuestos a pasar por eso. Es como si esos jóvenes que estaban siendo amenazados de que iban a ser echados al foso, al horno de fuego, es como si nos pusiéramos en el lugar de ellos, dijéramos, ay, no, yo no quiero que me metan a ese horno de fuego, mejor yo me voy a postrar delante de aquella estatua. Esa era la otra opción que ellos tenían. Ellos tenían esa opción, decir, no, meterme ahí a ese horno ardiente, no. Mejor yo me poso delante de esa estatua, aunque sea de mentiritas. Y muchas veces así obramos, porque no queremos estar dispuestos a pasar por aquello que Dios quiere que pasemos con un propósito. Dios tiene un propósito. Siempre. ¿Cuál fue el propósito que Dios tuvo con estos jóvenes? A final de cuentas, Dios los salvó y Dios se glorificó. Si estos jóvenes no hubieran estado dispuestos a pasar por esa situación, Dios no iba a ser glorificado. El rey Nabucodonosor no hubiera llegado a reconocer y a glorificar a Dios, al Dios de ellos. Pero como ellos estuvieron dispuestos, Dios se glorificó. Cuando tú estás dispuesto a pasar por aquella situación, por aquella circunstancia que en el momento a veces no lo entendemos, sino decimos, Señor, aquí estoy, ayúdame, fortaléceme. Dios se va a glorificar. Amén. Y vemos
y esto lo va a hacer muy rapidito. Algo similar ahí mismo en el libro de Daniel, en el capítulo 6. Pero esto sucedió con mismo Daniel. Allá en el capítulo 6 vemos otro ejemplo de cómo Dios adereza mesa en presencia de los enemigos de Daniel. ¿Recuerdan? Los que han leído estos pasajes, Daniel en el foso de los leones, cuando Daniel fue echado en el foso de los leones. Aquí ya, cuando se lee el capítulo 6, vemos que para ese entonces Daniel ya tenía más o menos, ya era un anciano. Daniel ya tenía como cerca de como 90 años para ese entonces. En ese entonces, ya cuando Daniel es echado en el foso de los leones, ya no estaba el rey Nabucodonosor, sino estaba el rey Darío, que era quien reinaba en ese tiempo. Y Daniel cuando fue cautivo y empezó a servir al rey Nabucodonosor, tenía como entre 15 y 16 años, era un jovencito. Pero para cuando el rey, cuando Daniel, que estaba sirviendo al rey Darío, para ese entonces ya tenía 90 años. Ya era un anciano. ¿Qué sucedió? Que el rey, que estaba en aquel tiempo, el rey Darío, había decidido dividir todo su imperio, dice la Biblia, en 120 provincias. Y había nombrado a un gobernador para cada una de las provincias. Fue lo que hizo el rey Darío. Y dice la escritura que el rey Darío puso a Daniel y a 2 hombres más como administradores sobre los 120 gobernadores para proteger los intereses del rey. Así dice la Biblia. Y luego también menciona que como Daniel demostró ser más capaz que los otros 2 administradores, el rey designó a Daniel como su administrador principal sobre todo el imperio. Y por esa razón, aquí empezamos a ver los otros administradores y altos funcionarios tuvieron envidia. ¿Cómo? ¿Cómo el rey puso a Daniel como administrador sobre nosotros mismos? Envidiosos. ¿Y qué dice la Biblia? Que empezaron a buscar una falta, un error que Daniel pudiera cometer para acusarlo contra el rey. Porque era el administrador principal de todo el imperio. Y dice la Biblia que como no encontraron ningún error o falta para condenarlo ante el rey, porque Daniel siempre fue responsable y digno de confianza ante el rey Darío. Daniel siempre fue responsable y digno de confianza ante el rey Darío. Y él estaba sirviendo a un rey pagano. ¿Saben? Nosotros, no importa dónde trabajemos, en dónde estemos sirviendo, trabajando para nuestro sustento diario, nosotros como cristianos tenemos que ser responsables y dignos de confianza para quien trabajemos. Es muy común escuchar y decir, es que aquellos no hacen nada, mis compañeros no hacen nada, ¿por qué yo lo voy a hacer? Me acuerdo que el primer trabajo que tuvo nuestro hijo, yo le dije, tú vas a trabajar y vas a ser responsable y vas a ser de confianza con tus jefes. Y le dije, te vas a dar cuenta que los demás compañeros que tú tienes allí no van a querer trabajar o van a ser flojos o van a ser indiferentes, pero tú te tienes que mantener responsable, no importa que ellos no lo sean. Y después pasó el tiempo y me dijo, ¿sabes qué, papá? Fíjate que tenías razón. Los demás casi no querían hacer nada, pero yo empecé a hacer como tú me dijiste. Y ahí se hacían ahí los despistados y no querían trabajar y no querían hacer. Dice, pero yo me mantuve. Dice, pero y luego, por una forma que no era la común,
porque dice, apenas tenía poco tiempo y para que nos pudieran dar un aumento en el sueldo tenía que pasar tanto tiempo, pero a mí me lo dieron más pronto que los demás. Le dije, ¿por qué? ¿Por qué crees? Así es. Y esto es algo bien importante. Nosotros siempre tenemos que ser responsables y dignos de confianza a donde trabajemos. Eso es bien importante. Y así lo fueron también. Aquí vemos que Daniel fue así, pero lo fueron también los otros jóvenes también. Y saben, Daniel sirvió a 5 reyes. 5 reyes pasaron y cada rey que llegaba querían mantenerlo a él como su administrador principal, porque sabían que era de confianza y que era responsable. Porque normalmente cuando se cambia un gobierno, entran nuevos administradores, nueva gente. Cada gobierno, cada rey trae su gente. Pero Daniel sirvió a 5 reyes. O sea, Dios le dio salud a Daniel. Se moría uno y llegaba el otro y se moría el otro y Daniel está ahí, seguía. Longevo el muchacho. ¿Qué sucede? Esos envidiosos dice que fueron con el rey para que le aprobara una ley que ordenara que en los 30 días próximos cualquier persona que orare a quien sea divino o humano, que no sea el mismo rey Darío, fuera arrojado al foso de los leones. Fueron estos envidiosos, hablaron con el rey, le dijeron, rey, mira, aprueba esta ley. Y bueno, pues el rey dijo, no, pues sí, que la gente me adore a mí, ¿verdad? No, está bien. Y luego vemos ahí en el capítulo 6, a partir del versículo 10, que nos narra lo que fue sucediendo ahí. Y quisiera que a ver si lo podemos ver ahí. Daniel 6, versículo 10. ¿Sí es ahí, verdad? Dice aquí que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, dice que entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara, quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes. Dice, y abiertas las ventanas de su cuarto, de su cámara. ¿Qué entendemos ahí? La orden había sido que si alguien era encontrado que oraba o adoraba a otro Dios, que no fuera al rey, iba a ser echado al foso de los leones. ¿Qué hizo Daniel? Cerró para que no lo vieran. Él no cerró las ventanas de su cuarto. Con todo él dijo, yo sigo orando a mi Dios, abiertas las ventanas de su cámara. Y luego dice el pasaje que sigue. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Así el que sigue, rapidito. Después dice, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Mede y de Persa, la cual no puede ser abrogada. Luego, ¿qué dice? Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá. O sea, los otros sabían la procedencia de Daniel. A pesar de que ya tenía 90 años, que habían pasado muchos años desde que había sido cautivo, no se les olvidaba a la demás gente que él había sido y era de los cautivos, que no era de su, vamos a decir, de su misma raza. Pero estos envidiosos, dice, este Daniel no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día
hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, ¿aquí qué sucedió? ¿Se enojó el rey? No, dice la Escritura, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. O sea, cuando dice resolvió librar, él dijo, voy a hacer algo para que Daniel no sea echado al foso de los leones. Dice, hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero, ¿qué sucedió? Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que la ley de Media y de Persa, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme, pues puede ser abrogado. O sea, le dijeron, rey, por más que le busques, no, a tu consentidito, Daniel, no se va a escapar de ser echado en el foso de los leones. Es lo que le estaban diciendo. Lo que dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Fíjense, el rey reconocía, está diciendo, el rey, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. ¿A quién estaba sirviendo Daniel en su trabajo, vamos a decir, cotidiano? Era el rey. ¿Cuál era la posición de Daniel? Era el administrador principal de todo el imperio. Y alguien de esa posición tan alta, normalmente es alguien que siempre está muy ocupado. Es mucha responsabilidad. Pero con todo y la responsabilidad que tenía, el rey reconocía y dice, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. Y leímos en el pasaje anterior que iba a su recámara y 3 veces al día se postraba delante de Dios. Oraba y se postraba. ¿Cuántas veces nosotros lo hacemos al día? ¿Qué sucedió? ¿Qué sigue diciendo? Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con un anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Después, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y luego dice, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y luego que dice, y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos. Y luego que sigue, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, dice, paz os sea multiplicada. O sea, otro edicto, el rey hizo otro edicto. Dice, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido,
y su dominio perdurará hasta el fin. Dios preparó mesa ante Daniel, delante de sus enemigos. Aquí vemos otro ejemplo de que Dios preparó mesa delante de sus enemigos. Daniel tenía 90 años más o menos en ese entonces. Él era un anciano. Daniel pudo haber pensado, ya soy un anciano. Total. Pues, y me van a echar al foso de los leones. Pues mejor obedezco acá lo que está diciendo el rey. Total, ya estoy viejito, total, pues, Señor, dame chance, ¿verdad? Voy a postrarme delante acá de otro Dios. ¿Eso dijo Daniel? No. Daniel estuvo dispuesto. Si me tienen que echar al foso de los leones, que me echen. Y lo echaron. Pero Dios fue fiel. Y Dios se glorificó porque el mismo rey, Darío, él también dio gloria a Dios y reconoció al Dios de Daniel. Entonces, nos damos cuenta la importancia que hay que el que nosotros, cuando vengan situaciones, cuando vengan pruebas, cuando vengan circunstancias que no son fáciles, porque yo no estoy diciendo para mí mismo que ha sido fácil. No es fácil cuando uno viene en situaciones así. No es fácil. Pero cuando nos mantenemos firmes, solamente diciendo, Señor, la Biblia no dice, pero yo me imagino que a pesar de que en su humanidad, Daniel, y siendo un anciano, tal vez si hubo temor, o tal vez si hubo miedo, o yo no sé, ¿verdad? Como ser humano, pero con todo él se mantuvo firme. No quiere decir que no va a haber temor, no va a haber miedo, no va a haber, no sé, tal vez sí, pero con todo se mantuvo firme. No tomó decisiones que fueran en contra de su fe. Y muchas veces nosotros tomamos decisiones fuera en contra de nuestra fe, porque eso quiere decir que nos estamos dando por vencidos. Por eso ahí es donde tenemos que decir, Señor, fortaléceme. Señor, ayúdame. Amén. Entonces, cuando vienen los momentos, las circunstancias, o vamos a decir, los enemigos, esa situación no necesariamente tiene que ser una situación que va a terminar mal. Va a parecer y va a ser difícil, pero si estamos firmes, con una firme convicción de fe, va a venir la bendición. Dios va a servirnos la mesa con manteles largos y Dios va a ser glorificado. Amén. Así es que dice la Biblia que Dios engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego. Después de que ellos pasaron lo que pasaron del horno de fuego, Dios los engrandeció después. ¿Sabes? Cuando nosotros pasamos por situaciones así, difíciles, ya sea por algo o por alguien, y nos mantenemos firmes, espiritualmente, Dios nos va a engrandecer. Dios nos va a llevar a otro nivel. Vamos a ponernos de pie. Dice ahí en Daniel 6, Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo
y en la tierra. Nos dice la Biblia que Él libró a estos jóvenes. Él libró a Daniel. Él libró y los levantó, los puso a otro nivel, porque ellos fueron dispuestos. Estuvieron dispuestos y se mantuvieron firmes. Si nos mantenemos firmes, vamos a poder decir: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, dice el salmista, mi copa está rebosando. Cuando llega el momento difícil, cuando llega el enemigo, el Señor quiere aderezar mesa delante de nosotros. Oremos para que el Señor nos fortalezca. Oremos para que el Señor nos ayude a mantenernos firmes, nos ayude a mantenernos fieles delante de Él.